Algo me encontró en el bosque de Aokigahara. La mayoría de las personas han oído hablar de Aokigahara de alguna manera. Ubicado en Japón, limita con el monte Fuji y ha sido documentado con frecuencia en la cultura popular debido a su historia. Si no estás seguro de por qué el nombre puede sonar familiar, es posible que lo conozcas mejor por sus otros apelativos, como el mar de árboles o el bosque del suicidio. En mis años más jóvenes, la idea de que un lugar fuera considerado el bosque del suicidio fascinaba mi curiosidad mórbida. Aprendí sobre Aokigahara después de leer una historieta con la premisa de una mujer que se suicidó en el bosque, y me sentí atraída a aprender más sobre la historia de la zona y el hecho de que las personas encontraran consuelo en suicidarse en un lugar así. Por supuesto, a medida que envejecía, mi interés disminuyó y las responsabilidades de la adultez tuvieron prioridad sobre mi fascinación por lo macabro. Eso fue hasta hace aproximadamente un año, cuando mi vida volvería a cruzarse con ese bosque. Hace aproximadamente 2 años, realmente lo tenía todo. Después de graduarme con mi maestría, conseguí un excelente trabajo como analista financiera en una gran empresa de mi ciudad. Para entonces, mi pareja y yo celebrábamos nuestro segundo aniversario y sentía que el mundo entero era mío para conquistar. A los 30 años, lo tenía todo. Eso fue hasta que me diagnosticaron cáncer de mama en estadio 2. Los médicos me dijeron que estaba a punto de convertirse en avanzado, pero por suerte lo detecté a tiempo y el tratamiento era viable y tenía una alta probabilidad de sobrevivir. Al principio, pensé que llegar a la remisión sería la prioridad más importante y todo lo demás era accesorio. Pero, como aprendí, el proceso de recuperación sería el viaje más difícil para mí. El primer problema con el que me enfrenté fue la quimioterapia. Mi carrera se puso en pausa y mi jefe entendió completamente el trauma que mi cuerpo estaba sufriendo semanalmente durante los tratamientos. Sin embargo, cuando quedó claro que los tratamientos no eran tan efectivos como los médicos esperaban, los tratamientos se volvieron más frecuentes y al final del curso de mi quimioterapia, era obvio que la combinación de cáncer y quimioterapia cobró un gran peaje en mi cuerpo. Me costaba mucho levantarme e ir a trabajar, y una vez que se agotó mi licencia médica, ya no estaba en manos de mi jefe mantenerme en el personal. Tuve la suerte de que mi jefe se apiadara de mí y me ofreciera un paquete de indemnización, lo que al menos pagaría las facturas durante un poco más de tiempo mientras me recuperaba. Creo que la combinación de mi cáncer y mi desempleo también le pasó factura a mi pareja. Ella fue completamente comprensiva durante el proceso inicial, pero al final, el estrés de cuidarme mientras cuidaba nuestras cuentas era demasiada carga. Ojalá hubiera descubierto la aventura después de que me dejara. Como dije, no me sorprendió, sino que más bien me sentí más comprensiva que nada. Después de unos meses de verme convertirme en una sombra de mi antiguo yo, junto con el hecho de que el cáncer no se vio afectado por la quimioterapia, me pareció bien que ella se rindiera y me dejara a que el cáncer me consumiera. Fue un par de semanas después de que mi pareja me dejara que me enteré de que el cáncer se estaba propagando de manera agresiva y que la quimioterapia parecía no tener efecto. No pude hacer contacto visual con mi médico mientras me explicaba mis posibilidades, sabiendo que la misma lástima reflejada en sus ojos que había visto en mi jefe y mi pareja cuando me presentaron sus propias malas noticias. En su lugar, hice contacto visual conmigo misma en el espejo colgado en la pared de su oficina. La mujer que me devolvió la mirada con sus ojos verdes oscurecidos era calva y pálida, con un pañuelo floreado envuelto alrededor de la cabeza para ocultar lo que el tratamiento me había hecho. Esta mujer era tan distinta a la de antes del diagnóstico, esa mujer bronceada y de cabello oscuro se había ido. Fue en ese momento que me di cuenta de que no dejaría que el cáncer me consumiera y las visiones de un bosque que nunca había visitado se deslizaron a mi consciente. Sí, sería yo quien lo terminaría, y lo haría en Aokigahara. Mi paquete de indemnización me permitió tener suficientes ahorros para pagar un hotel y viajar a Japón, junto con cualquier necesidad básica que pudiera necesitar. No era un viaje del que planeaba regresar, así que había poco que tuviera que empacar, aparte de una pequeña maleta de mano y mi computadora portátil y teléfono. Quería al menos un día o 2 en Japón antes de pasar al otro lado. Después de aterrizar en Japón, pasé un día entero explorando Tokio. La energía de Japón era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en Estados Unidos, tan llena de cultura y un poder intenso que resonaba a través de su antigua historia. Por primera vez, no me fijé en que nadie me mirara fijamente y me rodeé de la atmósfera que Tokio ofrecía. Decidí quedarme en uno de esos hoteles de cápsulas solo por diversión. Si estos eran mis últimos días en la Tierra, experimentaría todo lo que pudiera.
A la mañana siguiente, viajé en autobús y tren para llegar a mi destino. A medida que quedaba atrás la vitalidad de Tokio, la repentina melancolía de mis viajes se apoderó de mí. El viaje fue tranquilo, con pocas personas viajando por mi ruta durante la semana, y aparte de una pareja que parecía estar de luna de miel por la forma en que tenían sus rostros pegados, yo era la única pasajera que se dirigía a Aokigahara. Cuando llegué, la lluvia llovizneaba desde los cielos grises que se oscurecían rápidamente. Me dirigí a un baño y saqué la mochila de camping que había comprado el día anterior. Arrojando algunas de las pertenencias y la maleta que no necesitaría para el resto de mi viaje a un basurero, empaqué la mochila con un juego extra de ropa, artículos de aseo, mi computadora portátil y los analgésicos que decidí usar una vez que llegara al bosque. No te voy a aburrir con más detalles de mis viajes, pero después de encontrar a un caballero que hablaba lo suficiente de inglés como para que le explicara mi intención de llegar a la base del bosque, finalmente llegué a Aokigahara a mediodía. Pensé que el jet lag aún me estaría atormentando, pero la combinación de llegar a mi destino y saber que mi viaje estaba a punto de terminar me mantenía plenamente despierta. Había algunos autos en el estacionamiento a la entrada del bosque, y una parte de mí se preguntaba si había otros que estaban haciendo el mismo viaje al bosque que yo planeaba. ¿Estarás bien para volver a casa?, me preguntó el caballero, a quien aprendí que se llama Ren. Me recordaba un poco a mi padre, con ojos amables rodeados de líneas de expresión. No es seguro quedarse aquí durante la noche. Ah, sí. Estoy segura de que mis amigos están aquí, mentí patéticamente, sin querer decirle al amable y anciano hombre que no había necesidad de preocuparse por salir del bosque. Me miró por un segundo, y comencé a cambiar mi peso de un pie al otro, un mal hábito que adquirí de niña cuando alguien estaba seguro de que estaba mintiendo. Pero luego, sonrió y, agitando la mano, puso su auto en reversa y se alejó por la carretera principal, alejándose del bosque. Me volteé y miré la oscura entrada que me daba la bienvenida al bosque, y comencé mi recorrido hasta mi último destino. Las historias y los documentales que leí y vi antes de mi viaje no se equivocaron. El bosque en sí era hermoso, si solo estuviera manchado por la basura dejada por otros que habían atravesado Aokigahara. Todo se sentía tan irreal, como si estuviera en un sueño del que eventualmente despertaría. Aunque la lluvia ligera se detuvo antes durante el día, el cielo permaneció nublado, y junto con el dosel de árboles que envolvía el camino, el bosque parecía más oscuro de lo normal durante la tarde. La parte más extraña fue el silencio, sin embargo. Era como si el tiempo se detuviera en el bosque, y si hubiera otros turistas o excursionistas en el camino, no se escuchaban sonidos del bosque que indicaran vida aparte de la mía. Incluso las aves estaban en silencio, como reverentes a la historia y la oscuridad que el bosque traía. Sin embargo, sentía una paz dentro de mí, como si el bosque me diera la bienvenida con los brazos abiertos. Después de un par de horas más, me detuve a comer algo y examinar mis alrededores. Nadie más parecía estar por ahí, y aparte de Ren, no había visto a otro ser humano desde que llegué a Aokigahara. Después de unos momentos de escuchar y no oír nada más, decidí adentrarme en el sendero y encontrar un lugar dentro del bosque para acampar por la noche. Si nunca has oído nada sobre Aokigahara, algo importante de recordar es la facilidad con la que te puedes perder si te sales de los senderos designados. Los turistas y excursionistas usaban marcas para asegurarse de poder volver a los senderos. Si te perdías en el bosque, había una buena posibilidad de que nadie te encontrara debido a su abrumador tamaño. Eso no me detuvo, sin embargo. Armándome de valor, me salí del sendero y me adentré en el bosque. Si bien estaba segura de que no lo necesitaría, traje cintas de color verde brillante para marcar mi camino. Una pequeña parte de mí seguía cuestionándose por qué debería suicidarme y quería seguir luchando por mi vida, incluso si el cáncer ya estaba ganando la batalla. Sin embargo, parte de mí quería mantener la opción disponible para cambiar de opinión, así que me aseguré de hacer un seguimiento de mi progreso a través del bosque. Más vale prevenir que lamentar, supongo. Después de otra hora más o menos, llegué a un claro dentro del bosque y decidí montar el campamento. Para entonces, el dosel del bosque había oscurecido el área hasta el punto de que se sentía como el atardecer dentro de los árboles. Saqué la pequeña tienda de campaña que traje de casa y, usando mis habilidades latentes de Girl Scout, encendí una pequeña fogata. El resto de la tarde pasó en silencio mientras observaba mis alrededores. Abrí mi computadora portátil y revisé fotos antiguas antes del diagnóstico, y rememoré.
Las fotos de mi pareja y yo de vacaciones eran predominantes, junto con fotos de mis padres antes de su fallecimiento durante mis años universitarios. 20 fotos después, me di cuenta de que estaba llorando, y la súbita realización de mis acciones finalmente echó raíces en mi cabeza. Estoy segura de que todos ustedes han experimentado ese momento en el que están tan enojados con el mundo y se preguntan por qué de todos los demás. Ese era yo para entonces. Maldije todo lo que pude pensar en maldecir, un poder superior, si es que existía, mi pareja, mis padres por dejarme a tan corta edad. Incluso maldije al presidente de Estados Unidos, por mucho que eso no hiciera ninguna diferencia. Después de mi diatriba, me calmé, aún llorando pero al menos sintiéndome algo mejor. Rebusqué en la mochila y encontré los analgésicos. Para entonces, casi se había hecho completamente de noche, con la luz de la fogata iluminando un pequeño radio del claro. Aún tenía otra botella de agua tibia de mi caminata y sosteniendo los 2 artículos en mi mano, sentí que una sensación de calma me invadía. Hice este viaje sin impedimentos, sin ataques de enfermedad por el cáncer. Incluso si recibí miradas raras con mi pañuelo en la cabeza y los círculos oscuros debajo de mis ojos, o incluso si el cáncer me vencía, al menos podía controlar este momento. Estaba a punto de tomar las pastillas con resolución, cuando escuché que se rompía una ramita detrás de mí. Ahora, la mayoría de las veces uno reconocería que las ramas que se rompen en un bosque serían comunes, con los animales moviéndose entre los arbustos. Sin embargo, puedo asegurarte que desde el momento en que entré en Aokigahara hasta ese mismo momento, el bosque estaba envuelto en un silencio absoluto, salvo por cualquier ruido que yo hiciera. Así que cuando se rompió la ramita detrás de mí, pude sentir que se me erizaba el vello de la nuca. Girando lentamente desde mi posición sentada en el suelo, me incliné hacia atrás para tener una vista más allá de la tienda. La fogata era pequeña y solo iluminaba el suelo frente a mí. Detrás de la tienda, la oscuridad teñía la línea de árboles, ocultando lo que se escondía allí. Mis ojos trataron de enfocar el contorno de los árboles, pero la vacilante luz del fuego dificultaba ver algo. Estaba empezando a cuestionar mi cordura cuando se rompió otra ramita, un poco más a la izquierda de mí. Al oír el sonido, me levanté de un salto, aún aferrando firmemente la botella de agua y las pastillas en mis manos. Nunca se me ocurrió llevar algún tipo de arma, o siquiera comprobar si los depredadores hacían su hogar en Aokigahara. Hola, dije tímidamente, y luego me di una bofetada mental. Había visto suficientes películas para saber que si algo no sabía que yo estaba aquí, ahora lo sabía. Otra ramita se quebró, esta vez más cerca de mi pequeño campamento. Me moví rápidamente, poniendo la tienda de campaña y la fogata entre mí y lo que fuera que se estaba moviendo por la zona. Después de un momento, mis ojos se enfocaron en el lugar de donde provenía el ruido, y sentí la sangre palpitar en mis sienes. Al otro lado de la tienda, justo donde la luz no llegaba, estaba una pequeña figura que no podía distinguir bien. Por el tamaño, parecía ser una mujer pequeña, balanceándose de un lado a otro, haciendo ondular las sombras que la rodeaban. Entonces escuché la respiración, como jadeos superficiales de alguien privado de aire, y sentí mi cuerpo congelarse de terror. No sabía qué haría si la veía, y una parte de mí reconocía que no debía verla en absoluto, que si ella se movía hacia la luz, el miedo me dominaría y algo horrible sucedería. Así que cuando su rostro apareció desde la oscuridad, no pude contener el grito que brotó de mi garganta. Solté la botella de agua y las pastillas, y me giré para huir en la noche, solo vislumbrando el rostro gris y sucio de la mujer en mi campamento. Había un terror enloquecido en sus ojos, y eso fue suficiente para saber que necesitaba salir del bosque. El problema era que no había planeado correr por el bosque de noche, así que no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta mientras huía del campamento. Ni siquiera estaba seguro de si estaba regresando en la dirección original de la que vine, pero todo lo que sabía era que lo que me había encontrado no era algo que quisiera que me alcanzara. Después de unos minutos, disminuí la velocidad, respirando con dificultad. La descarga inicial de adrenalina fue suficiente para alejarme, pero aún estaba lidiando con los efectos de la quimioterapia. Me senté en un tronco, tratando de inhalar el aire frío de la noche enfriando mis pulmones. Una vez que recuperé el aliento, miré a mi alrededor y sentí una oleada de desesperación. Si estaba cerca del sendero, no veía ningún marcador que indicara la dirección. De hecho, esta parte del bosque estaba desprovista de cualquier signo de vida humana. Me levanté del tronco y comencé a apresurarme en la dirección que estaba siguiendo, con la esperanza de al menos llegar a otro sendero.
Empecé a caminar lo más rápido posible, tratando de mantenerme en silencio por si esa criatura me seguía. Sin embargo, después de un rato, quedó claro que estaba completamente perdido. No había visto otro sendero y el bosque se volvía más denso con cada paso que daba. La desesperanza se apoderó de mí y encontré un tronco caído para descansar. Decidí esperar el resto de la noche y luego tratar de encontrar el camino de regreso una vez que hubiera suficiente luz para ver. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara otra ramita quebrarse y dejé escapar un grito de frustración. Aquí estaba yo, buscando una especie de paz, y sin embargo, aquí estoy, huyendo de lo que sea que me estaba siguiendo. ¿Qué quieres? ¿Qué es? Grité, la parte razonable de mí pensando que había perdido la cabeza por tratar de hablar con la criatura. Un aliento caliente golpeó la parte posterior de mi cuello, y solté un grito de terror, tratando de alejarme del origen. Me giré y encontré a la criatura arrastrándose hacia mí en manos y rodillas. La vi bien, y en pánico, me alejé lo más rápido que pude, arañando la maleza. Aunque el terror permanecía en los ojos de la mujer, la descomposición se había instalado en sus rasgos, exponiendo hueso y un olor a muerte en su cuerpo. Su ropa estaba hecha jirones, como si hubiera corrido un maratón a través del bosque. Sangre coagulada cubría debajo de su nariz y su boca, como si hubiera untado ese color de lápiz labial en sus labios ennegrecidos. Intenté ponerme de pie, con la esperanza de alejarme de la criatura, pero sentí una mano agarrar mi pierna y tirarme al suelo. Caí con fuerza, aturdido por el impacto. Otro grito de terror se escapó de mi garganta mientras me volteaban y me arrastraban por el suelo de espaldas. Algo se presionó contra mí, y el aire se me escapó de los pulmones cuando la cosa se arrastró sobre mí. El olor por sí solo me habría desmayado si no fuera por la adrenalina que recorría mi cuerpo. Luché por liberarme del agarre de la criatura, pero ella me mantenía inmovilizado con una fuerza inhumana que no era evidente en su pequeña figura. En ese momento, estaba hiperventilando mientras la criatura se arrastraba sobre mí, mirándome con sus ojos oscuros. Ella respiraba tan fuerte como yo, su rostro parcialmente oculto por su cabello enmarañado. Dijo algo en japonés, que no entendí, y luego algo como ayuda se escapó de sus labios. Abrí la boca para gritar de nuevo, pero el aire se me escapó de los pulmones cuando ella me estranguló. La criatura seguía balbuceando mientras yo rascaba el suelo, tratando de encontrar algo para usar contra ella y evitar que me asfixiara. Su fuerza me superó, y aunque hubiera estado en mi mejor estado de salud, no habría podido luchar contra ella. Sentí que comenzaba a desvanecerme y mis manos se relajaron del suelo. No quería morir, pensé para mí mismo. No debía luchar si esto era lo que quería. Mis ojos se abrieron de golpe y la luz del sol se vertió sobre mí. Escuché a alguien hablando arriba de mí y traté de moverme desde donde estaba acostado. Sin embargo, no pude moverme y otra ola de pánico se apoderó de mí. «¿Estás bien?», dijo alguien en perfecto inglés, y me encontré siendo levantado en el aire mientras la camilla a la que estaba atado comenzaba a rodar sobre lo que parecía ser concreto. Reconocí el sendero del bosque que había tomado al entrar el día anterior y el estacionamiento donde Ren me había dejado antes de mi caminata. «Tuviste suerte de que te encontramos», dijo la persona, y mis ojos se enfocaron en el hombre que hablaba. Era de mi edad y parecía estar vestido como un paramédico. «No estabas muy lejos, pero si los guardabosques no hubieran estado patrullando el área, habrían pasado días antes de que te encontraran». Yo. «No trates de hablar, parece que las laceraciones en tu garganta duelen», dijo el hombre de nuevo. «No pudimos encontrar la soga que intentabas usar, pero si se rompió, tienes mucha suerte de haber sobrevivido». Sus palabras me confundieron, pero no le respondí. Me dolía hablar y desesperadamente quería agua, pero no pude concentrarme en pedirla mientras los eventos de la noche se volvían más lúcidos. De alguna manera, esa criatura se rindió conmigo y me dejó para morir o vivir. Quería preguntarle al hombre sobre ello, pero sabía que la historia sería demasiado loca, especialmente viniendo de una mujer que fue sacada del bosque por un presunto intento de ahorcamiento. Los días después de eso son borrosos, pero pasé el tiempo en el hospital. El paramédico que me llevó al hospital vino un día o dos después, trayendo mi mochila y pertenencias después de que le dije que marqué el campamento con cintas verdes. Parecía sospechoso, y sospeché que alguien encontró las pastillas que planeaba usar y se preguntaba por qué intenté ahorcarme en su lugar. No ofrecí una explicación, pero le agradecí por su ayuda.
Afortunadamente, mi pasaporte y mis pocas pertenencias todavía estaban en mi bolsa, sin intención de regresar a Aokigahara en el futuro cercano. Parte de la razón fue porque mi fuerza regresó rápidamente, de tal manera que me sentí más como yo mismo antes de ser diagnosticado. En el plazo de un mes, mi cabello volvió a crecer, grueso y oscuro, y mi coloración regresó. Mis sospechas se confirmaron 2 semanas después cuando volví a los Estados Unidos y visité a mi doctor. El cáncer había entrado en remisión. Fue un milagro, me dijo, y que un cáncer tan agresivo nunca entra en remisión mucho después de que termine el tratamiento. Quería creer que las fuerzas naturales dentro de mí habían combatido el cáncer, pero ese idealismo se desmoronó rápidamente cuando comencé a tener visiones de la mujer. Estaba de pie en mi cocina y, por el rabillo del ojo, veía a la criatura parada en una habitación oscura, como si estuviera esperando que yo entrara. Empecé a dejar todas las luces encendidas en mi apartamento, incluso si solo era un día nublado. Me aseguraba de viajar de ida y vuelta a las entrevistas de trabajo solo durante el día, sabiendo que, una vez que cayera la oscuridad, ella estaría al borde de la penumbra. También atormentaba mis sueños. Visiones de ella gritando y figuras borrosas que la rodeaban eran un tema común durante la noche. Siempre se centraban en Aokigahara, y a medida que pasaban las semanas, sospechaba que lo que me estaba sucediendo aún estaba en ese bosque. También me acostumbré a la criatura, que no hacía más que recordarme su existencia, como si suplicara que mostrara que ella estaba allí, en algún lugar, y que su existencia había sido olvidada. Tenía la creciente sospecha de que algo terrible le había sucedido en Aokigahara y ella buscaba paz, incluso dentro de un lugar llamado el Bosque de los Suicidios. En este mismo momento, estoy comprando un boleto de avión a Japón, igual que hace casi un año, con un propósito diferente al de la primera vez que me aventuré a Japón. Está oscuro en mi oficina y puedo escuchar los jadeos superficiales que provienen de la puerta oscura. Lo ignoro, sin embargo, encontrando algo de consuelo en la familiaridad que ahora tengo con la criatura. Las respuestas que busco las encontraré cuando regrese a Aokigahara. Cuando regrese al Bosque de los Sirios. Aokigahara. Para nuestro 5º aniversario, mi esposa y yo decidimos hacer un viaje a Japón. Siempre habíamos sido apasionados por la cultura. De hecho, cuando nos conocimos, nos unió ese interés mutuo. Después de una semana más o menos de planificación, habíamos hecho arreglos para pasar 3 días en la prefectura de Yamanashi, una zona rural justo al lado del monte Fuji. Volamos a Tokio, tomamos un tren hacia Fujiyoshida City y de ahí un taxi a Narusawa Village, donde nos hospedaríamos. Durante el viaje en tren, mi esposa me preguntó si quería visitar Aokigahara, algo que en ese momento yo nunca había escuchado. Ella me explicó que era un bosque en la base del monte Fuji, famoso por ser uno de los lugares más populares para el suicidio en Japón. El tema del suicidio me asustó un poco, pero fui con ella, ya que era evidente que realmente quería ir allí. Nos alojamos en un ryokan local, una posada de estilo japonés tradicional con baños de aguas termales naturales, habitaciones de tatami con futones en lugar de camas, todo el paquete. En estos alojamientos, a los clientes generalmente se les asigna una camarera que los atenderá durante toda su estadía, lo que significa que en el tiempo que pasen allí, normalmente solo interactuarán con una sola camarera. Nos asignaron a la camarera jefe, ya que ella podía hablar un poco de inglés y así poder comunicarse mejor con nosotros. El día que llegamos, estábamos agotados, así que pasamos la mayor parte de la tarde en nuestra habitación descansando. Un poco antes del atardecer, salimos a dar un paseo por los alrededores, fascinados por el contraste entre las casas de estilo antiguo y las utilidades modernas como máquinas expendedoras y cajeros automáticos. No muy lejos de donde estábamos, había un mirador que parecía tener una gran vista de toda la zona, desde el monte Fuji hasta el lago Saiko. Mi esposa se emocionó con este descubrimiento y me pidió ir allí. Quería decirle que iríamos al día siguiente, ya que estaba muy cansado y solo quería cenar y dormir, pero cuando ves la cara suplicante de tu amada al atardecer, simplemente no puedes negarte a sus deseos. Cuando llegamos allí, el crepúsculo ya se había convertido en noche pura. Como pensábamos, la vista era increíble. Podíamos ver claramente una gran parte del campo japonés que tanto nos encantaba, y estar allí con ella disfrutando del paisaje fue un momento asombroso para mí. Uno de los elementos dominantes de esta vista era Aokigahara, cuyos contornos estaban iluminados por pequeños edificios y faroles, pero se volvía más oscuro a medida que uno se adentraba en el bosque.
Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba dando vueltas en el lugar, observando cada rincón y recoveco, pero mi esposa no quitaba los ojos del bosque. En broma, le dije que saliera de su ensimismamiento, pero su rostro permaneció sereno, aunque casi melancólico. Rápidamente se volvió hacia mí y dijo, vamos a Aokigahara ahora mismo. Esta vez simplemente no pude cumplir su deseo. Estaba oscuro, yo estaba cansado y la idea de entrar en un bosque famoso por los suicidios no me convencía. Ella siguió insistiendo y yo seguí negándome hasta que llegamos al punto en el que ambos volvíamos al ryokan de mal humor. Algunos ryokans tienen un baño de aguas termales al aire libre por habitación, pero el en que nos alojábamos era más tradicional, con un baño común para hombres y otro para mujeres. Todavía molesto por lo que había sucedido antes, le dije a mi esposa que iría a bañarme antes de la cena y le sugerí que hiciera lo mismo. Ella estuvo de acuerdo y cada uno se fue a su respectivo baño. Aproximadamente media hora después, volví a nuestra habitación y ella no estaba allí. Supuse que aún seguía en el baño, pero poco después, la camarera jefe entró y me entregó un papel doblado con esmero. Con un inglés deficiente pero comprensible, me explicó que mi esposa le había dado instrucciones de entregármelo cuando volviera de mi baño. Decía, fui allá de todos modos. Salí corriendo, enfadado pero preocupado. A pesar de todo el asunto aterrador del bosque de los suicidios, una preocupación real era que ella estuviera sola de noche en un país que solo conocíamos desde una perspectiva externa. No era difícil llegar a Aokigahara, ya que había señales por todas las calles que indicaban el camino, pero aún así estaba a unos 30 minutos a pie del alojamiento donde nos hospedábamos. Corriendo con un propósito, llegué a la primera muralla de árboles que marcaba la entrada al bosque en aproximadamente 15 minutos. Admito que tuve que reunir todo mi valor para entrar en Aokigahara, pero lo hice decidido a encontrar a mi esposa. Lo que no sabía en ese momento era que era común que las personas que planeaban suicidarse dentro del bosque ataran una cuerda a un árbol cerca de la entrada y la arrastraran consigo a medida que se adentraban más en el bosque. Esto era para que, si la persona cambiaba de opinión, pudiera encontrar el camino de vuelta del laberíntico bosque. En este ambiente aterrador y claustrofóbico, con solo mi teléfono como fuente de luz, ver todas las diferentes cuerdas retorcidas e interconectadas en todas direcciones que muy bien podrían conducir a un cadáver, con el ocasional equipo de camping abandonado arrojado por el suelo, fue lo más aterrador que había visto en mi vida. Sabía que la policía local y los voluntarios realizan búsquedas frecuentes en el bosque para sacar los cuerpos de los muertos. Me enteré de primera mano cómo descubren esos cuerpos, siguiendo las cuerdas y el olor a putrefacción. Mientras me adentraba más y más en Aokigahara, me encontré con cuerpos colgados balanceándose ligeramente en las ramas de los árboles y cuerpos en descomposición dentro de carpas destruidas. El aire espeso era sofocante, la luz lo suficientemente tenue como para hacerte dudar de tus propios ojos. Y el olor. Vomité cuando me topé con el tercer cuerpo que encontré, el hedor pútrido combinado con el miedo me superaron. No había forma de saber si me estaba acercando a ella. Simplemente iba en una dirección al azar, con miedo incluso de gritar su nombre. Pero entonces oí el crujido de las hojas en algún lugar a mi izquierda y seguí lentamente el sonido. Lo que encontré fue una cuerda, atada a un árbol en un extremo y el otro extremo se perdía en la oscuridad más adentro del bosque. Se retorcía y giraba como si alguien la estuviera jalando desde el otro lado, lo que significaba que había alguien al final de esa cuerda, y muy probablemente era ella. Otra cosa que no sabía en ese momento sobre Aokigahara es que desde hace mucho tiempo ha sido un lugar muy espiritual. Siguiendo esta cuerda que muy bien representaba mi esperanza y mi luz guía, de alguna manera me sentí un poco más seguro y aliviado, como si ella tuviera que estar al otro extremo. En este punto, cuanto más me adentraba, menos cadáveres encontraba, había llegado tan profundo en el bosque que había alcanzado el punto donde todos los que venían aquí ya habían hecho la acción o habían cambiado de opinión. La cuerda se estaba manteniendo más firme, como si estuviera cerca del final, y fue entonces cuando apareció la voz. Pensé que me amabas. Dijiste que estábamos destinados a estar juntos. ¿Acaso no era lo suficientemente buena? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Desde los árboles, desde el aire, desde mi mente, desde todas partes. Su voz me atormentaba, acusándome. Apresuré el paso, ahora aún más ansioso por encontrarla. Para disculparme con ella. Sabía todo desde el principio. Pensé que te detendrías. Estaba ahora corriendo hacia el final de la cuerda.
Finalmente pude distinguir una silueta humana en la oscuridad lejana. Acercándome, pude asegurar que era ella. Pero no estaba sola. En la mitología japonesa, los Shinigami o dioses de la muerte suelen representarse como seres blancos desfigurados y mutilados con rasgos humanos, a menudo portando un objeto con filo como un cuchillo o una guadaña, similar a las representaciones occidentales de la parca. La criatura frente a mí, agarrando a mi esposa por el cabello con sus manos podridas y agrietadas, era justo como las que había visto en los libros. El miedo y el shock hicieron que al principio me costara darme cuenta, pero todo lo que agarraba era su cabeza. El resto del cuerpo de mi esposa estaba a los pies de la criatura, cortado limpiamente en el cuello. Comenzó a caminar hacia mí, aún sosteniendo su cabeza, con pasos contorsionados y dolorosos. Agarrando la cuerda que había usado para llegar allí, corrí de vuelta tan rápido como pude, como si mi vida dependiera de ello. Y estoy seguro de que en ese momento, realmente lo hacía. El demonio en el bosque. Tuve la suerte de nacer en una isla frente a Japón llamada Okinawa. Asistía a una escuela pública y, si bien muchos de esos años fueron geniales, hubo una noche horrible que nunca olvidaría. En ese momento, yo tenía solo 11 años y mi clase estaba estudiando la historia de Japón y nos topamos con una historia escalofriante sobre un bosque en el continente llamado Bosque de Aokigahara, o mejor conocido hoy como el Bosque del Suicidio. Nuestra maestra llenó nuestras cabezas con historias horribles del continente y de lo afortunados que éramos de vivir en el puesto del Camp Hansen. Como hijo de un marine, vivía en el puesto con otros niños de familias militares. Aunque teníamos a nuestra maestra diciéndonos lo afortunados que éramos, todos teníamos historias de terror propias. Lo usual, Bloody Mary, el hombre de los dulces, etc. Pero había una historia que contábamos que incluso aterrorizaba a los más valientes de nosotros, el demonio en el bosque. Justo fuera del puesto había un gran bosque que, en ese momento, el ejército dejaba solo. Los niños de mi clase habían inventado una historia de que ni siquiera los marines se atreverían a entrar en el bosque, con miedo de ser asesinados por el demonio y que sus cuerpos fueran arrastrados al bosque para ser devorados y nunca más vistos. Yo, por supuesto, creía que esto era pura tontería. Llamé a esos niños, Martin Fox y James Pruitt, diciéndoles que estaban llenos de mierda y que no había nada en esos bosques excepto los animales que vivían allí. Bueno, por supuesto, a Martin y a James no les gustó que los llamaran mentirosos, así que dijeron: "Ah, sí. ¿Cómo lo sabes?". Y yo dije que los marines no le temen a nada y que uno solo sería más que suficiente para manejar a un ejército de demonios. Pensé esto principalmente porque una de las frases favoritas de mi padre era reagrupar en el infierno, así que supuse que si se reagruparían en el infierno, seguramente no le temerían a ningún demonio. ¿Verdad? James soltó el mayor de todos los desafíos: demuéstralo, te reto a ir al bosque. Saltó completamente el reto del doble perro, el bastardo. Así que por supuesto tuve que aceptar, solo se trataba de caminar al bosque. Así que acepté, pero Martin no había terminado. Agregó la estipulación de que tenía que ser de noche, muy tarde por la noche. No podía retirarme ahora, así que acepté sus términos. Esperé a que mis padres se durmieran y me subí a mi bicicleta Huffy y me dirigí al lugar de encuentro fuera del puesto. En silencio, esperaba que Martin y James se acobardaran, pero para mi desgracia allí estaban. Esperando, con linternas y todo. Cuando llegué, me bajé de la bicicleta y extendí la mano para que me dieran una de sus linternas. No hay linternas, tienes que entrar a oscuras, dijo James. Eso no es parte del reto, protesté, con ganas de acobardarse de todo el asunto. Gallina, respondió Martín, agregando algunos cacareos y moviendo los brazos. Que se jodan estos tipos, pensé. Así que dejé que mi bicicleta golpeara el camino y me adentré en el bosque, escuchando sus burlas desde atrás. No olvides 100 pasos, gritó Martin. No respondí y solo chasqueé los dientes y me abrí camino en el bosque. Paso a paso, la maleza era bastante espesa y después de un rato ni siquiera podía distinguir el resplandor de sus linternas detrás de mí. Las copas de los árboles bloqueaban la luz de la luna, así que solo seguí caminando hasta que llegué a esos 100 pasos y me felicité en silencio. Mi éxito sería de corta duración. Avistí lo que parecía un destello blanco por el rabillo del ojo y me di la vuelta de inmediato, esperando ver a Martin o a James tratando de asustarme. Sé que son ustedes, grité, pero no hubo respuesta. Me quedé en silencio por un momento,
esperando ver a alguno de ellos cometer el error de usar la linterna de nuevo, pero no pasó nada. Fue entonces cuando lo escuché, el sonido de una rama rompiéndose directamente detrás de mí. Me di la vuelta para tratar de atrapar a los bastardos, pero lo que sentí no era un niño pequeño, sino una figura enorme que se cernía sobre mí. «Fumas», susurró una voz en la oscuridad, rompiendo el silencio. Su voz me hizo estremecer la columna vertebral. No iba a quedarme a averiguar quién o qué dijo eso, me di la vuelta y eché a correr. Corrí lo más rápido que pude, sin mirar atrás, esperando que no me siguieran. Terminé tropezando y golpeándome la cabeza. Cliché, lo sé, pero estaba oscuro como boca de lobo. Lo siguiente que sé es que empiezo a recobrar el conocimiento y puedo sentir que me arrastran por los pies. No podía moverme, no podía gritar, no podía hacer nada. Estaba completamente a merced de lo que fuera que me estaba arrastrando, volví a perder el conocimiento. La próxima vez que abrí los ojos, fue el amanecer lo que me dio la bienvenida. Me senté y me di cuenta de que estaba sentado en mi patio trasero. Miré a mi alrededor y no pude entender cómo había llegado allí. Probablemente Martin y James me hayan arrastrado de vuelta, así que simplemente entré corriendo a la casa y me preparé para ir a la escuela. Decidí que era mejor no dejar que mis padres supieran que me había escapado, por miedo a la paliza que probablemente me darían. Cuando llegué a la escuela, Martin y James le estaban contando llorando a nuestra maestra, la señora Day, que el demonio me había llevado, y cuando entré al salón de clases, se quedaron absolutamente sorprendidos de verme allí. Fue en ese momento que me di cuenta de que no fueron ellos los que me llevaron a casa. Entonces, ¿cómo diablos terminé de vuelta en el puesto? ¿Quién sabía dónde vivía? No fue hasta muchos años después que escuché a mi padre contándole a mi sobrino una historia de terror sobre el Camp Hansen. Un viejo marine de la Segunda Guerra Mundial que había sido asesinado en batalla, deambulaba por la base por la noche y a veces se acercaba a la gente y decía: ¿tienes un encendedor? Y después de encender su cigarrillo, desaparecía en el aire. Cuando escuché esa historia, supe cómo llegué a casa. Encontré un cuerpo en el bosque. Pero hay algo mal en él. Nunca he sido muy activo. Pero recientemente, después de un susto de salud, decidí ponerme en forma. El gimnasio es aburrido, así que comencé a correr por senderos en el bosque. Estrechos caminos que serpentean junto a un arroyo murmurante, pájaros cantando en los árboles, el olor a tierra y aire fresco, es emocionante. Pero hoy, todo eso llegó a su fin. Estaba dando un trote por un nuevo sendero por el que no había pasado antes. Al doblar la curva, mi dedo del pie tropezó con algo. Volé por el aire y caí en la tierra, mis manos salieron volando delante de mí un segundo antes de golpear el suelo. El dolor subió por mis codos y rodillas. Gimiendo, lentamente me levanté. Y ahí estaba. La cosa en la que había tropezado. Un trozo de ropa. Di un paso adelante, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era una chaqueta vaquera, retorcida y enrollada sobre sí misma. El azul índigo ahora era un marrón embarrado mientras era lentamente reclamado por la naturaleza. No era lo más extraño que había encontrado en el bosque, de lejos. Había visto botellas de cerveza, papel arrugado, incluso una vieja gorra de béisbol. Me enderecé, mirando alrededor del bosque. Y algo más captó mi atención. A solo varios metros del sendero, había algo blanco, destacándose contra los verdes y marrones apagados del bosque. Mi aliento se cortó en mi garganta. Poco a poco, me aparté del sendero. Helechos rozaban mis pantorrillas mientras avanzaba entre la maleza. Me retorcí al pensar en cuántas garrapatas probablemente se estaban aferrando a mis piernas, pero continué. A medida que me acercaba, mi cerebro aún no podía entender qué era la forma blanca. Solo sabía por el color, por la forma, que no pertenecía al bosque. Di otro paso. Y me quedé paralizado. Junto a la forma había un lío de cabello oscuro y enredado. Es un cuerpo. Comencé a gritar. Nadie podía escucharme, estaba a varias millas de la carretera, de cualquier casa, pero no podía evitarlo. Grité y grité y grité hasta que me quedé sin aliento. La mujer yacía boca abajo en la maleza. Los helechos y las hierbas largas habían crecido a su alrededor, casi engullendo todo su cuerpo. No había olor, probablemente había estado aquí un tiempo. Y el blanco que vi, era el blanco de su camiseta, asomando entre el follaje. Dios mío. ¿Qué hago?
Mis respiraciones entrecortadas resonaban en el claro vacío. Llamar a la policía. Claro. Saqué mi teléfono. Me detuve. A unos metros del cuerpo, tendido en la hierba alta, había un zapato. Di un paso en su dirección y todo mi cuerpo se tensó al verlo por completo. Es mi zapato. Era idéntico. Una zapatilla Nike rosa, con cordones blancos y un logo plateado en forma de esboz. Tragué saliva, pero mi garganta estaba seca. Es una zapatilla popular. Así que esta mujer las usaba. ¿Y qué? No significa nada. Excepto. Me volví hacia el cuerpo. La mujer tenía el cabello largo, oscuro y ondulado. Vestía leggings negros y una camiseta blanca, como a menudo yo usaba. Como la que llevaba puesta en ese momento. El suelo giraba debajo de mí. Solo una coincidencia. Solo una coincidencia. Pero tenía que saber. Lentamente, me agaché. Agarré un palo cerca de mi pie y lo levanté hacia el cuello de la mujer. Casi gimiendo, con cuidado levanté un mechón de cabello para exponer la piel gris y desecada del cuello de la mujer. No. Un tatuaje desvanecido de una cruz me miraba fijamente. Ella tiene mi tatuaje. Tiene mi maldito tatuaje. Di un salto hacia atrás. Mi talón golpeó el suelo irregular y perdí el equilibrio. Caí, sentado, sobre la tierra húmeda. Mirando fijamente al cadáver, al enredo de cabello. No puede ser, no puede ser. Me forcé a levantarme. Aparté la mirada y corrí de vuelta entre los helechos, de regreso al sendero. Corrí tan rápido como pude, todo mi cuerpo ardía. Mis pulmones dolían con cada respiración. Pero todo en lo que podía pensar era en correr. Alejarme del cuerpo. Cuando doblé la curva, vi a un hombre caminando por el sendero. Con auriculares puestos, haciendo ejercicio. Pensé en contarle lo que había visto. Pero no pude detener el pánico. No pude dejar de correr, poner la mayor distancia posible entre él y esa cosa. Pero luego sucedió lo más extraño. En ese último segundo, antes de pasar junto al hombre, lo vi sonreír. Miré hacia atrás. Se había detenido en medio del sendero. Y me miraba por encima del hombro, sonriendo. ¿Qué? Moví mis piernas con más fuerza. Miré hacia atrás de nuevo. No. Se había dado la vuelta. Y estaba empezando a perseguirme. El pánico me inundó. Me obligué a correr más rápido. Pero podía escuchar sus pasos detrás de mí, golpeando el sendero de tierra. Haciéndose más fuertes con cada segundo que pasaba. La imagen del cuerpo en el bosque me cruzó por la cabeza. Boca abajo. Cubierto de follaje. Hundido y gris. Olvidado. Miré hacia atrás. Él corría hacia mí, pero no me alcanzaba tan rápido como pensaba. Me obligué a seguir adelante. Alrededor de otra curva. Y luego, a través de una abertura en los árboles, lo vi. El estacionamiento. Y no estaba vacío. Una familia se preparaba para dar un paseo por el sendero. Y podían vernos. ¡Ayuda!, grité. ¡Ayúdenme! Un torbellino de movimiento mientras el padre sacaba su teléfono y llamaba a la policía, mientras la madre llevaba a los niños de vuelta al coche. Miré hacia atrás para ver al hombre escabulléndose entre la maleza, tratando de esconderse. Pero era demasiado tarde para él. La policía identificó al hombre como un local que había sido acusado de acosar a mujeres antes. Pudieron encontrarlo en el bosque y llevarlo bajo custodia. Pero no encontraron ningún cuerpo. Volví al lugar varias semanas después. Y aunque estaba segura de que era el lugar exacto, no había ningún cuerpo. Solo los helechos meciéndose en la brisa, salpicados por la luz del sol de principios de verano. Algo susurra mi nombre en el bosque. Solía suceder de vez en cuando. Recuerdo haberlo escuchado por primera vez cuando era solo un niño, quizás de 6 o 7 años. Había dado un paseo por el bosque con mi mamá y su novio, cruzando el parque para llegar a una heladería al otro lado de la ciudad. Freddy, dijo la voz, suavemente como un susurro. En ese momento, pensé que era simplemente el novio de mi mamá, ahora ex, jugándome una broma. ¿Qué?, le pregunté. Encogió los hombros. No dije nada. La segunda vez que sucedió tenía 10 años.
Mi escuela no estaba lejos del bosque y ocasionalmente hacíamos nuestras clases de educación física allí. Esta vez en particular, estábamos jugando a capturar la bandera. Yo era el guardián de la bandera y estaba exhausto de correr, así que encontré un pequeño lugar lejos de la acción para recuperar el aliento. La bandera estaba clavada en mi cinturón, así que no podía tomar aliento en cualquier lugar. Era fácil de robar si alguien era lo suficientemente rápido o silencioso. Justo en ese momento un niño, Ryan, pensó que era lo suficientemente silencioso. Honestamente, yo no lo habría escuchado tampoco. Estaba casi encima de mí. Freddy. Salté al sonido de mi nombre y Ryan se lanzó por mi bandera. Antes de que pudiera alcanzarme, sin embargo, salí corriendo. En ese momento pensé que tal vez Ryan llamó mi nombre para burlarse de su inminente victoria. Como un hija, Freddy. Te tengo, tipo de cosa. Con el tiempo aprendí que no era el caso. La voz me llamaba con más frecuencia. Cuando estaba en la preparatoria, conseguí un trabajo en un cine al otro lado de la ciudad. La ruta más rápida para llegar allí era, como has adivinado, cortar a través del camino del bosque. Caminaba solo y a menudo. Cuanto más lo hacía, más la voz susurraba mi nombre. Pronto, susurraba mi nombre al menos una vez cada vez que caminaba por el bosque. Freddy, decía, y yo me detenía y miraba a mi alrededor. Cuando no veía a nadie, me daba la vuelta y continuaba mi camino. Esto puede sonar un poco tonto, pero de alguna manera me acostumbré. Supongo que tal vez simplemente no quería pensar que estaba perdiendo la razón, así que nunca le conté a nadie al respecto. Ser el chico que escuchaba voces no era exactamente un distintivo de honor en la preparatoria. Además, me gustaba pensar que tal vez simplemente tenía algún tipo de conexión especial con el bosque. Como una especie de cosa hippie espiritual. Tenía 17 años cuando la voz me aterrorizó. Había salido de un turno tarde en el cine, uno mucho más tarde de lo que había hecho antes, y tenía un examen para el que todavía necesitaba estudiar a la mañana siguiente. Por mucho que no quisiera atravesar el bosque después del anochecer, no tenía dinero para un taxi y los autobuses habían dejado de funcionar. Así que fui por el bosque. Había caminado por el sendero 1000 veces antes, ¿por qué esta noche debería ser diferente? Al principio estaba tranquilo. Solo el viento y los árboles me saludaban. De vez en cuando escuchaba algo moverse entre los arbustos, pero siempre era fácil de descartar como una ardilla o un mapache. Después de todo, estaba en su territorio. Probablemente se sorprendieron por mí. Mi corazón saltó al sonido de mi nombre. Freddy, dijo la voz. Jesús, exclamé, sin esperarlo en la oscuridad. Respiré profundamente y me dije a mí mismo que me relajara. Eres solo tú, murmuré para mí mismo con una risa. Caminé unos minutos más cuando percibí el débil sonido de pasos detrás de mí. ¿Alguien más estaba tomando el atajo? Me di la vuelta, mirando fijamente la oscuridad tinta del sendero del bosque. Si bien la luz de la luna era suficiente para distinguir el camino directamente frente a mí, era difícil ver mucho más allá de 10 o 15 pies. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, iluminando el sendero. Nada. Solo astillas de madera y un envoltorio de dulce suelto. Guardé mi teléfono, apreté mi chaqueta más cerca de mí y continué. Esta vez aumenté mi ritmo, moviéndome a paso ligero. Freddy, dijo la voz de nuevo, esta vez menos aireada y más enérgica. La ignoré, continuando mi camino. Solo quería salir malditamente de ese bosque. Es difícil de explicar, pero estoy seguro de que has sentido el mismo impulso de vez en cuando. La sensación de que no estás seguro. Lo sentí en las entrañas. Mi cuerpo me decía que me fuera lo más rápido posible. La voz repitió mi nombre, su tono cambiando de más bajo a más alto. Sonaba desequilibrado, como un instrumento desafinado. Nunca la había escuchado repetir mi nombre tantas veces en un lapso tan corto de tiempo. Freddy, cantaba. Freddy. 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 Empecé a correr. Freddy. Gritó, y los pasos retumbaron detrás de mí. Mi mente se quedó en blanco, mi cuerpo actuaba por sí solo. Corrí tan duro y rápido como pude. La voz gritaba mi nombre una y otra vez, sus pasos acercándose a mí. Pedí ayuda a gritos, mi voz quebrándose. Freddy. Chilló justo detrás de mí. Saqué mi teléfono y marqué frenéticamente el 911.
Ya no estaba seguro de si podría escapar de esto, sea lo que fuera. Necesitaba ayuda. Desesperadamente. El teléfono pitó y escuché a alguien contestar al otro lado. 911, ¿cuál es su emergencia? Algo agarró mi hombro. Grité y golpeé con mi mano, conectando con nada más que el aire pero logrando perder mi teléfono en el proceso. Déjame en paz. Grité, poniendo todo lo que tenía en mi carrera. Mis pulmones sentían que estaban en llamas, pero sabía que la alternativa de detenerme sería mucho peor. Respiré tras respiración dolorosa. Las lágrimas corrían por mi rostro y mis piernas ardían de agotamiento. Iba a morir. Lo sabía. Entonces salí disparado del bosque. No me detuve para recuperar el aliento. No me detuve para mirar atrás. Seguí corriendo hasta que llegué al vecindario más cercano a un par de cuadras de distancia. Esa noche tomé el camino más largo a casa, manteniéndome en las calles mejor iluminadas y solo aquellas bordeadas de casas. La voz, sea lo que fuera, no me siguió más allá del borde del bosque. Estoy en casa ahora, sin aliento y todavía tratando de calmarme. Mi mamá no está aquí. Todavía está en su turno nocturno en el hospital, pero le contaré todo cuando regrese. Mientras tanto, contacté a la policía y están buscando en el bosque. No sé qué era lo que susurraba mi nombre todos estos años, pero sé una cosa, nunca volveré a esos bosques otra vez. Maldición. Un segundo. Estoy bastante seguro de que acabo de oír abrirse la puerta trasera. Está bien, parece que tendré que dejarlo aquí por ahora. Acabo de escuchar a mi mamá llamarme desde abajo. Debe de haber llegado temprano a casa. En estos bosques hay más que chicos muertos. ¿Todavía nada? Me grita desde lejos. Todavía nada. Estamos hasta las rodillas en el agua, el río se extiende unos 200 pies de ancho. Es un tramo más suave de los rápidos que atraviesan este lugar, pero el río sigue siendo difícil de mantenerse en pie. Un constante flujo, un constante peso en contra. Un poco más al norte los rápidos son, bueno, rápidos. Y un poco más al sur, se vuelve aún más difícil. No había razón para que este niño estuviera en la balsa. Un grupo de balsistas había pasado por la zona más temprano en el día, una familia con su niño de 6 años. A unas 2 millas río arriba, él había caído de la balsa. Nadie había visto señales de él aún. Los equipos de búsqueda fueron llamados casi inmediatamente y Grant y yo habíamos venido cuando una de esas llamadas llegó. El equipo de búsqueda había peinado arriba y abajo del río durante unas 5 millas seguidas antes de que la luz comenzara a desvanecerse del cielo. Todos se habían ido y decidieron regresar al amanecer. Grant y yo decidimos seguir un poco más. Sé que Grant había visto este tipo de cosas antes, así que era casi personal para él. No quería que otro niño se perdiera. No quería dejarlo aquí para que encontrara al niño por su cuenta, así que me quedé con él y seguí buscando. Observo a mi alrededor, las copas de los árboles, el barranco rocoso, toda la cordillera de los Apalaches hasta donde puedo ver. El niño podría haber tenido suerte y haber llegado a la orilla y comenzado a caminar por el bosque. Respiro profundamente por la nariz. Pero probablemente no, murmuro para mí misma. ¿Dijiste algo, Katie? No, solo pensando en voz alta, preguntándome dónde podría estar este niño. El cielo se oscurecía minuto a minuto. Escaneé la línea de árboles un poco más, mientras Grant vadeara por el agua, sondeando con su bastón en el agua. Sus pantalones caquis están oscuros y completamente empapados, su camisa saturada hasta las axilas, había hecho todo excepto sumergirse de cabeza en el agua. Me acerco a él, lista para decirle que deberíamos recogerlo y volver. Oye, Grant, vamos a... Katie, mira, su voz apenas más que un susurro sobre el flujo del agua. Sus ojos están enfocados, cejas fruncidas. Sigo su línea de visión. Un bolígrafo, azul con pequeñas caricaturas de superhéroes. Como algo que tendría un niño de 6 años. Pero el bolígrafo se movía de la manera más extraña. Giraba en círculos que empujaban contra la corriente y la punta apuntaba repetidamente en la misma dirección, río arriba y hacia la orilla opuesta, durante unos segundos antes de girar nuevamente. Deriva justo hacia mi muslo. Lo levanto y miro a Grant. Sus ojos están abiertos de par en par y gira para dirigirse hacia donde el bolígrafo estaba señalando.
Nos está diciendo dónde buscar. Chapotea y araña el agua, corriendo tan rápido como puede a través del río hasta la cintura. Grant, eso es una locura, ni siquiera tiene sentido, estás agarrándote a un clavo ardiendo. Lo persigo, metiendo el bolígrafo en mi bolsillo. Está enfocado, sin embargo. Se mueve hasta el extremo más lejano, llegando a la orilla, y corre río arriba, sus pies golpeando las piedras. Apenas tengo tiempo de salir del agua antes de que esté a 50 yardas río arriba. Corro, haciendo todo lo posible por alcanzarlo, mis zapatos empapados y rozando mis tobillos en carne viva, mis kakis tan empapados que tengo que sujetar mi cinturón con una mano para evitar que se caigan. Alcanzo a Grant, mientras está mirando hacia el agua, inmóvil, sus brazos colgando a los lados, los rápidos rugiendo en nuestros oídos. Me paro a su lado y miro hacia el agua. Apenas visible entre la corriente está el niño, a varios pies de profundidad, enterrado hasta la mitad bajo una gran roca. Sus ojos están abiertos, la boca ligeramente entreabierta, los brazos tirados hacia arriba y hacia los lados con la corriente. Miro detrás de nosotros, pero no hay señales de ninguna roca cayendo de los Apalaches, ni tierra levantada. Solo árboles, pequeñas piedras y cielo. Pongo mi mano en el hombro de Grant. Veo los músculos trabajando en el costado de su mandíbula. ¿Cómo se metió debajo de la roca? ¿De dónde vino eso? Miro hacia el agua de nuevo. Grant está en silencio. Voy a llamar a la estación. Alcanzo mi celular y siento la mano de Grant agarrar mi muñeca. ¿Qué estás haciendo? Cállate, siéntate y no mires arriba, susurra, su voz urgente, pero no agresiva. Antes de que pueda responder, se arrodilla lentamente y me jala con él. Está arrodillado sobre su rodilla derecha y su cabeza mira casi directamente hacia abajo, mirando directamente al lado de su bota. Él suelta lentamente mi muñeca. Hago lo mejor que puedo para replicar cómo está sentado, mi mente dando vueltas en confusión. ¿De qué estás hablando? Cállate. Y no mires arriba, incluso está respirando como si tuviera miedo de hacerlo, como si se notara demasiado, como si estuviera tratando de esconderse dentro de sí mismo. Inclino mi cabeza hacia abajo, pero solo lo suficiente. Tengo que mirar. No puedo no mirar. Mis ojos se enfocan a través de los mechones rubios de mi flequillo, hacia adelante, al otro lado del río. A 200 pies de distancia, en la otra orilla hay algo inhumano. Como un ciervo, pero alguna versión distorsionada de un ciervo. Dos de ellos. Criaturas con piel marrón, patas demasiado largas para su cuerpo, cabezas delgadas con astas, sus ojos mirando hacia adelante, no a los lados como tendría un ciervo. Caminan con un lento rechinar erguido sobre sus patas traseras, pero sus piernas son extrañas, estiradas, no deberían poder soportar su cuerpo de esa manera. Son delgados con un cuello aproximadamente un pie más largo de lo que debería ser, pero los estómagos de las criaturas hinchados. Sus brazos se ven igual que sus piernas, un poco posicionados frente a ellos, pezuñas golpeando suavemente en sus abdominales. Se giran juntos y me miran directamente. Forzó mis ojos hacia abajo, inmediatamente puedo sentir el sudor cosquillear en la nuca, el frío se extiende por mis venas. Escucho a Grant, apenas audible, cada palabra con cada aliento exhalado. Yo, dije, no, mires. No debería poder escuchar sus palabras. El agua corriente está a solo unos pasos de distancia. Pero está completamente en silencio. No puedo escuchar mi propia respiración. Ni siquiera escucho el sonido de mi propio corazón latiendo, solo la presión en mis oídos. Grant nunca mira hacia arriba, pero puedo ver que lucha por no temblar de terror, su bota temblando suavemente contra las piedras. Inclino mi cabeza más abajo, trago saliva, mi garganta seca y apretada, las lágrimas picando en mis ojos. Me atrevo a mirar hacia arriba, buscando sus pies. Todavía señalando en nuestra dirección. El cielo se oscurece. El tiempo pasa en silencio. Estoy congelada, mi cuello duele con el esfuerzo de no moverme, mi coxis grita con el peso, mis dedos arden. Todavía ellos miran. Sus pezuñas delanteras golpean suavemente contra sus estómagos hinchados. El sudor gotea de mi rostro a las piedras. Han pasado horas, sentada, inmóvil. Miro a Grant, puedo ver que está respirando, pero no puedo oírlo. Su pecho se mueve con fuerza, los dientes apretados, el sudor brillando en sus patillas y a lo largo de sus sienes. Me atrevo a mirar una vez más.
Han empezado a moverse a lo largo de la línea de árboles, cabezas balanceándose, pequeñas pezuñas golpeando las piedras. Se mueven como marionetas en cuerdas invisibles, torpes, tambaleándose contra la gravedad. Observo sus espaldas mientras avanzan entre los árboles hasta que solo son visibles sus astas y sigo mirando hasta que esas también desaparecen. El rugido de los rápidos es repentino y violento en mis oídos. Me alejo de él. Grant exhala, como si hubiera estado conteniendo el aliento durante las últimas horas. Probablemente lo había hecho. Se levanta y yo me levanto a su lado, aún mirando los árboles. Estiro mi cuello de un lado a otro, una serie de fuertes crujidos. Miro a Grant. ¿Qué diablos? Con una rapidez tan grande que me hace estremecer, él gira y sujeta mi rostro con ambas manos. El miedo en sus ojos es innegable, un peso dentro de él que ha vivido en él durante años, lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. No preguntes. No los viste. ¿Qué quieres decir? Sus dientes al descubierto, acerca mi rostro al suyo, su nariz a solo centímetros de la mía. Su agarre es firme, dejando claro que no habría vuelta atrás en su mirada. No quieres llevar ese conocimiento. No los viste. No los conoces. ¿Entiendes? Una lágrima corre por el valle de su nariz y mejilla, ¿entiendes? Su voz suplicante. Vacilo, pero no puedo obtener más información de él. Asiento lentamente. Él me suelta y se da la vuelta y camina hacia el sendero de la montaña. Ni siquiera se molesta en mirar hacia atrás. ¿Y el niño? ¿Qué decimos cuando regresemos? Nunca lo encontramos, dice Grant, su voz tranquila y serena. Su miedo había sido tan tangible que no puedo pensar en nada más para discutir.